Hola, buenas tardes. Bueno, soy la doctora Patricia Ojeda, soy jefa del servicio de nefrología del Sanatorio Pasteur y es un placer poder charlar con ustedes a través de estos nuevos medios que nos acercan y nos permiten mantenernos en contacto, aunque sea un contacto virtual, pero que hoy es lo que más cerca nos mantiene. Me propusieron cuando íbamos a armar una charla que íbamos a hablar sobre conociendo los riñones, esos equilibristas silenciosos de nuestro organismo. Y cuando me planteé que íbamos a charlar, lo primero que dije es, vamos a empezar por el principio, porque la realidad es que muchísima gente ni siquiera sabe qué es la nefrología, y es la especialidad que atiende desde el punto de vista clínico todo el sistema urinario y los riñones. Y más me impresionó que esta falta de conocimiento de la gente de lo que es un nefrólogo, la nefrología. El año pasado fuimos por un congreso a Buenos Aires y aprovechamos para ir al teatro y estábamos viendo una obra, una comedia con Moldavsky, y contaba que se sentía mal, estaba en una sala de espera y mirando en la sala de espera ve un cartel que dice nefrólogo y él decía, ¿qué hace un nefrólogo? ¿Qué tenés que tener para que te vea un nefrólogo? Y la verdad me sentí entre impactada y me llamó la atención, pero es una realidad. Tan es así que nuestra unidad de nuestro servicio decidimos ponerle unidad del riñón, porque si no, si poníamos servicio de nefrología, la gente no sabe lo que es la nefrología. Y justamente mi función hoy es que ustedes sepan qué es la nefrología, cómo los podemos ayudar y para qué sirven los riñones. Bueno, entonces empezando por el principio, vamos a hablar que la nefrología es una especialidad de la medicina que atiende los riñones desde el punto de vista clínico. ¿Y cuáles son las funciones que tienen los riñones? Muchísimas, que también es otro gran mito que es totalmente desconocido. Los riñones no solamente forman orina, esa es una de las funciones muy importantes, más conocidas, pero tienen muchísimas funciones más importantes que producir orina. Y de ahí viene lo del equilibrio silencioso, porque hacen un trabajo que en muchos momentos no se nota hasta que dejan de funcionar, fallan y entonces tenemos problemas graves, se descompensa el corazón, se puede descompensar el cerebro y aparecen los síntomas, pero estamos hablando de un punto muy avanzado ya de las enfermedades renales. Entonces, una de las funciones es producir orina. Bárbaro. Otra de las funciones muy importantes que tienen los riñones es la de limpiar la sangre. Son como filtros. Yo cuando mis pacientes me visitan en el consultorio les cuento que la función más importante que tiene el riñón es la de limpiar la sangre. Son como los coladores donde la sangre se filtra y en ese colador queda todo lo que no sirve y se elimina como orina y lo que sirve vuelve al organismo como sangre limpia. Cuando la función de esos coladores se altera, empiezan a aparecer en la orina sustancias que no deberían y otras se mantienen en la sangre y hacen que se transformen en sustancias tóxicas para el organismo. Entonces, otra de las funciones es la de filtrar la sangre y limpiarla de sustancias tóxicas, producir orina, la de filtración. Otra muy importante y que realmente no es muy conocida, participan en la producción de una hormona que se llama eritropoyetina, que la función más importante que tiene la eritropoyetina es formar glóbulos rojos en la médula. Entonces, cuando nuestros riñones funcionan bien, producen eritropoyetina, estimulan a la médula y forman glóbulos rojos. Por eso, cuando nuestros riñones funcionan por debajo del 60%, la producción de glóbulos rojos baja y los pacientes con problemas en los riñones pueden estar anémicos, que esa es otra de las funciones desconocidas que tienen. Tienen funciones muy importantes en todo lo que es el manejo del agua en el organismo, de los líquidos, como producir orina, pero no solamente eso, sino de mantener en equilibrio muchos electrolitos, iones como el sodio, el potasio, el calcio, el fósforo, y ese equilibrio que genera el riñón es clave para que todos los otros órganos puedan trabajar adecuadamente y en una armonía que hace que sea fundamental la función de los riñones. También son muy importantes en el manejo de la presión arterial.
los cardiólogos, y se van a reír porque yo siempre los gasto, que trabajamos mucho en equipo con la gente del equipo de cardiología, pero yo digo que ellos son como rockstars. Donde los cardiólogos están, todos saben de qué se trata. Y en realidad, no les quiero quitar méritos, son muy importantes, sobre todo porque mi esposo es cardiólogo, pero el fundamental que maneja la presión arterial del organismo es el riñón. Es el que maneja en pequeñas dosis si se absorbe más sodio, si se elimina más agua, si se producen ciertas sustancias para que suba la presión. Y entonces otra de las funciones muy importantes es el manejo de la presión arterial que tienen los pacientes. Bueno, entonces la producción de hormonas, la producción de orina, la formación de eritropoyetina, el control de la presión arterial. Otra función que ahora está súper en boga y que es muy importante, que tiene el riñón también, es la activación de la vitamina D. Y la vitamina D es otra de las sustancias que ahora entendemos. Nosotros, los nefrólogos, hace mucho que venimos estudiando sobre la vitamina D porque tiene una función muy importante sobre los huesos. Pero en estos últimos años se descubrieron muchas otras funciones de la vitamina D. Es muy importante para proteger de todas las enfermedades cardiovasculares, y vuelven a estar los cardiólogos como rockstars de la vitamina D. Pero además, en esta pandemia que estamos viviendo por el COVID, se vio que la vitamina D tiene un efecto protector en pacientes que tienen buenos valores en sangre de vitamina D. Les ha ido mucho mejor, no tienen complicaciones graves o hacen una enfermedad mucho más leve que las personas que no tienen valores adecuados de vitamina D. Y en eso también tiene una función muy importante el riñón, porque es la que activa la vitamina D en el organismo. Entonces, bueno, de pasar de ser simplemente productores de orina, son unos estrategas que se mueven compensando y manteniendo el equilibrio de muchos otros órganos en el organismo. Ahora, otra de las cosas que me gustaría que queden después de esta charla es, muchas veces los pacientes llegan a mi consultorio y me dicen: doctora, yo vengo porque me mandó el doctor fulano. Dice: pero yo no siento nada, a mí no me duelen los riñones. Son los riñones que tienen situaciones muy específicas en las que duelen. Cuando uno tiene un cólico renal o cuando tiene una infección urinaria. En la mayoría de los otros casos, los riñones no duelen y generalmente van compensando las situaciones patológicas hasta que llega un punto que no la pueden compensar más y aparecen otros síntomas, pero que no son el dolor. Por ejemplo, la anemia, porque no pudieron producir eritropoyetina. Por ejemplo, se hinchan los pies porque no pueden eliminar la cantidad de líquido suficiente. Por ejemplo, la hipertensión, porque no pueden controlar la presión arterial que tenían. Por ejemplo, problemas óseos, porque no pueden manejar la vitamina D. Y si tienen una infección urinaria o tienen cólicos o piedritas, cálculos o piedritas en los riñones, eso sí puede doler. Entonces, hay muchas enfermedades que afectan a nuestros riñones y que es importante que nosotros sepamos, para que muchas veces le digamos a nuestro médico de cabecera: doctor, ¿y si hacemos un chequeo de los riñones? Por ejemplo, la diabetes, el 60% de los pacientes en Argentina que entran en diálisis lamentablemente lo hacen por problemas de diabetes. La diabetes, en un grupo de pacientes con cierto tiempo de evolución de su enfermedad diabética, pueden tener una enfermedad renal y hasta pueden llegar a necesitar diálisis. Entonces, es muy importante que los pacientes diabéticos chequeen la función de su riñón. Otra enfermedad muy común y que puede afectar la función de los riñones es la hipertensión arterial. Es muy importante que después de cierto tiempo podamos controlar la función de los riñones cuando tenemos hipertensión. No es una consecuencia cuando comienza la enfermedad, pero a largo plazo ese riñón que no tiene un buen control de la presión o que no está tomando la medicación adecuada, también termina siendo un problema para los riñones, la hipertensión mal controlada. La obesidad, el sobrepeso y la obesidad es otro de los factores que pueden empeorar la función de los riñones. Entonces, miren, 3 patologías muy frecuentes como la hipertensión, la obesidad y la diabetes
pueden afectar las funciones de los riñones. Por eso es importante que nosotros como pacientes tengamos conciencia de que necesitamos hacer controles. Hay otras enfermedades que ya son más específicas del riñón. Por ejemplo, infecciones urinarias. Hay muchos factores que pueden influir en que las infecciones urinarias se produzcan. Se generan mucho más comúnmente en mujeres que no toman la cantidad de líquido adecuado. Discúlpenme. No toman la cantidad de líquido adecuado o producen retención. Siempre estamos haciendo 1000 cosas a la vez y cuando nos dimos cuenta pasó todo el mañana y nos fuimos al baño. Eso es pésimo. La constipación es otro de los factores que puede favorecer infecciones urinarias. Los cálculos renales pueden favorecer las infecciones urinarias. Entonces son todas pequeñas cosas que es importante que nosotros las tengamos en cuenta para no llegar al médico o al nefrólogo cuando no damos más, cuando aparecen síntomas, sino que nosotros tengamos en cuenta que podemos tener enfermedades comunes que afectan a los riñones. Y entonces, ¿cómo cuidamos a los riñones para que no lleguemos a estos puntos? Bueno, primero conociendo. Eso es lo que mejor nos puede hacer para poder evitar que una enfermedad en el riñón evolucione. Si tenemos algunas de las enfermedades que les nombré recién, diabetes, hipertensión, obesidad, infecciones urinarias frecuentes, ácido úrico alto, tenemos que hacer controles en el riñón. Es muy sencillo, con un laboratorio y una muestra de orina básico se controla y si tenemos algún problema podemos ir más profundo y hacer un buen diagnóstico. Otra cosa clave que mis pacientes, yo les digo, tengo muchos pacientes que son viejitos y les digo, lo único que me interesa es que cuando salga del consultorio usted se acuerde es que tiene que tomar líquido. Y justo estamos haciendo un congreso ahora virtual también y hoy participaba de una conferencia en donde hablaban que las personas menores de 20 años en el 80% solo toman 1 litro de líquido por día. Es poquísimo. Está bien. Yo siempre digo, si vos tenés 20 años, te pasa un camión por arriba, te parás, te sacudís y seguís caminando. A los 30 ya te cuesta un poco más pararte, a los 40 estás como 2 días en cama y a los 60 no te puedes parar. Entonces es importante este hábito de costumbre que parece algo sencillo, pero que significa un trabajo, acordarse de tomar líquido, lo tenemos que tener instalado desde siempre. No necesariamente agua. El agua es lo mejor porque por ahora es gratis, la podemos tener libre acceso, pero lo importante son los líquidos. ¿Y cuánto tenemos que tomar? Es muy importante que tomemos por lo menos entre 2 litros y medio de líquido por día. Eso implica té, sopa, agua, jugo, soda, mate cocido, mate en bombilla. Obviamente las bebidas alcohólicas las pueden poner, no se cuenta dentro de lo que significa una hidratación adecuada, pero cualquier líquido es importante que lo consumamos. Son entre 8 y 10 vasos o tazas de algo líquido que tenemos que consumir por día. No es tan difícil de llegar. Si nos ponemos a pensar, son 1 en cada comida principal, 1 taza o un vaso de algo en el desayuno, en el almuerzo, en la merienda y en la cena, hicimos 4. Somos un poquito más generosos y le agregamos en el almuerzo y en la cena 1 taza, una sopa o un vaso de algo más y tenemos las mañana. Tomamos un té o tomamos un café, un vaso de agua y a media tarde otro, llegamos a los 8, casi sin pensarlo. Entonces es importante, al principio nos va a costar y después vamos a empezar a generar nosotros mismos nuestro mecanismo de sed y esa va a ser nuestra mejor forma de mantenernos bien hidratados, que en lugares como Catamarca, donde hace tanto calor, es clave. Entonces, miren todo el tiempo que me detuve en hablar de la hidratación. La hidratación es fundamental para proteger nuestros riñones. Si no, es como pedirle a un auto que funcione, no sin nafta, sin aceite. Lo terminamos fundiendo. Entonces, una buena hidratación. Si hacemos alguna actividad física o tenemos diarrea o perdemos más cantidad de líquido por alguna causa, tenemos que aumentar la ingesta de líquidos. Otra de las cosas para cuidar nuestros riñones es tener una alimentación adecuada.
¿Y qué significa una alimentación adecuada? Una alimentación equilibrada. No estoy hablando de alguien que tenga problemas renales específicamente, porque eso necesitan una indicación alimentaria específica, generalmente reducida en proteínas. Pero para todos lo importante es comer una buena cantidad de verduras, frutas, comer cierta cantidad de proteínas en carnes, no más de 3 o 4 veces por semana, variado, fibras, ese es otro punto. Tratar de evitar todo lo que son harinas refinadas. Si tenemos que elegir, las harinas refinadas son las harinas que se le saca la cáscara, la harina blanca. Si tenemos que elegir, buscamos algo con cereales. Como a nivel, digamos, de engordar, por ahí tienen la misma cantidad calórica, pero son mucho más beneficiosas para nuestro organismo. El otro punto importante es tratar de disminuir o evitar la sal. También es una cosa dificilísima porque implica un cambio de hábito. Estoy hablando de que comamos sin sal, salvo que tengamos alguna indicación específica de nuestro médico. Pero nosotros los seres humanos no necesitamos la sal. El sodio que necesitamos para vivir es el que viene con los alimentos. Y con eso podríamos vivir perfectamente. La sal es una cuestión cultural. Entonces, si nosotros a nuestros propios hijos les enseñamos a no usar el salero en la mesa, vamos a tener adultos que ya no buscan la sal para agregarle, para darle más gusto, porque se acostumbran a poder degustar los alimentos mucho mejor todavía. Entonces, desde el principio, tener una educación de baja ingesta de sal nos va a ayudar un montón para poder ser adultos que podemos manejar los alimentos con poca sal sin problemas. Otro punto clave es tener una buena cantidad de actividad física. No estoy hablando de que nos transformemos en maratonistas, pero si 3 veces por semana tenemos una actividad de 30 minutos por día, eso ayuda muchísimo a que nuestro organismo se mantenga equilibrado. Y puede ser una actividad, yo siempre a mis pacientes les recomiendo que sea algo satisfactorio, porque muchas veces el ritmo de vida, las actividades, el trabajo nos hacen que estemos cansados. Entonces, si además tenemos que hacer algo porque nuestro médico nos dijo que hagamos algo físico, por lo menos que sea algo que nos dé satisfacción. Y cuando empecemos a hacer actividad física, la misma sensación de bienestar, las endorfinas que genera el ejercicio, nos van a hacer que nos mantengamos. Puede ser caminar, puede ser baile, puede ser hacer bicicleta fija, puede ser salir a andar en bicicleta, puede ser hacer yoga, cualquier actividad física controlada y que nos guste, nos van a hacer que tengamos una vida mucho más saludable si la podemos hacer 3 veces por semana, 30 minutos. Eso es una excelente opción. Como se dan cuenta, no hay cosas muy específicas ni raras, son las generalidades que siempre hablamos y evitar todo lo que sean hábitos tóxicos. No fumar, no tomar alcohol, evitar la obesidad. Tenemos una epidemia en Argentina, en el mundo, pero nosotros nos creíamos que estábamos en exentos solamente que en Estados Unidos pasaba. No, nosotros también. Justamente en el congreso de hoy hubo todo un bloque sobre obesidad y enfermedades renales. Es altísimo el porcentaje de enfermedad renal en pacientes que tienen obesidad, que habla de un índice, que es un cálculo que se hace mayor a 30, o sea que ya tenemos más de 15 kilos de exceso de peso, que es un número importante, pero en pacientes que tienen sobrepeso, que estamos hablando que tienen entre 5 y 10 kilos por arriba del peso adecuado, también favorece la enfermedad del riñón. Entonces es importante poder mantener un peso saludable. Todas estas cosas hacen que nuestros riñones funcionen mejor. Y por supuesto, si necesitamos algún tratamiento especial porque tenemos alguna enfermedad especial, tendríamos que recurrir a nuestro médico de cabecera, que nos va a poder guiar y derivarnos a un especialista si es necesario. No sé si quieren, yo sé que están llegando algunas preguntas para que charlemos. Primero, decías de los cuidados que tiene que tener, pero los cuidados son desde niños hasta personas de 20, 30, como por ahí señalaste. ¿En todas las edades nos tenemos que cuidar o hay alguna edad puntual o alguna problemática puntual que nos tengamos que cuidar con más? Yo soy una convencida de que si nosotros
nos educamos y nos criamos como personas saludables, vamos a ser adultos saludables muy rápidamente. Si a un chico, hoy ya se sabe, los chicos no son extraterrestres, o sea, tienen también problemas de obesidad, pueden tener problemas de sobrepeso y eso hace que chicos, adolescentes puedan tener problemas de presión alta, una cosa que es una locura, o alteraciones hormonales por sobrepeso. Entonces es ideal que nosotros les podamos enseñar a nuestros hijos a comer saludable, a comer con poca sal, a tomar mucho líquido, y esos hábitos cuando sean adultos no van a llegar hipertensos a los 45 años o 50 años con un infarto, obeso, hipertenso, que come muchísima cantidad de sal, que no sabe qué comer. Entonces, si durante toda nuestra vida tenemos una conducta alimenticia saludable y pensar en que hay que hacer alguna actividad física como parte de nuestra vida normal, no como una tortura, no hacer una dieta, sino cambiar nuestros hábitos de alimentación, seguramente vamos a ser adultos mucho más sanos. Entonces es importante siempre cuidarse. Bien, Isa Calderón pregunta si la presión arterial alta me puede lastimar el riñón. Sí, lamentablemente es una de las causas más frecuentes de enfermedad renal. Y a largo plazo, si eso no se controla, en algunos pacientes pueden terminar en diálisis o necesitan un trasplante renal. Entonces es muy importante tener un buen control de la presión arterial. Y solamente vamos a poder saber si tenemos la presión arterial alta si nos controlamos. No el exceso de, tenemos pacientes pobres que están aburridos y se toman 2 o 3 veces por día la presión, no. Pero después de los 40 años, sobre todo, controlarnos de vez en cuando como para ver dónde estamos parados. Y si somos obesos, somos sedentarios, comemos con mucha sal, antes. Porque esos son factores de riesgo para ser hipertensos. Si bien lo dijiste, es solamente un control al año, dependiendo de las circunstancias. Sí, la idea es que después de los 40 años empiezan a haber muchos factores que nos dejan de proteger, más en las mujeres, pero la hipertensión tiene mucho que ver con una cuestión también hereditaria. Hay gente que es joven y que tiene toda su familia hipertensa y esa persona tiene más predisposición a ser hipertensa. Pero vos podés tener 30 años, pero si tenés sobrepeso, no haces actividad física, vivís comiendo lomitos y hamburguesas y esa persona joven tiene mucho más chance de tener hipertensión que tal vez una persona de 45, 50 años que hace actividad física, que come sano, que se cuida, que hace sus controles. Entonces, la idea es de vez en cuando decir, bueno, a ver, ¿y cómo esta presión me tomo? Y tal vez una vez por año, por mes, dependiendo de las circunstancias, pero saber que es bueno saber cómo es nuestra presión arterial en la vida. Laura pregunta, Laura Ojeda, si el fumar afecta a los riñones. Bueno, lamentablemente sí. Lamentablemente porque ella fuma. Es una sustancia, la nicotina, que en los vasos arteriales, las arterias tienen como una piel que se llama endotelio, una pielcita interna que tiene muchísimas funciones de protección para nuestras arterias y la nicotina destruye el endotelio, o sea, nuestras arterias. Entonces es muy malo para los riñones y para todos los vasos sanguíneos fumar. Ni hablar si a eso le sumamos que sos hipertenso, ni hablar si a eso le sumamos que sos diabético. Entonces es importante, si podemos evitarlo, no fumar. Bien. Preguntaron por las redes sociales en estos últimos días, Matías, que ha tenido un episodio de arenillas en los riñones hace más de 3 años. Quiere saber si le puede pasar algo y si sigue teniendo algo en sus riñones. Sí, la litiasis renal, que es el nombre de la enfermedad o que se conoce como arenillas o microlitiasis, es una enfermedad metabólica y también tiene mucho que ver con una cuestión de parientes, padres, hermanas o tíos que tienen cálculos renales. Nosotros tenemos muchas más posibilidades de tener cálculos renales. Y por ahí él se hizo una ecografía por otra causa y le dijeron, mira, tenés arenilla en el riñón.
Eso es importante que lo estudiemos, porque los cálculos en el riñón son como las catáfilas de cebolla. Se arma un núcleo y se van armando como capas alrededor de ese núcleo hasta que se transforma en un cálculo, y ese cálculo, como el riñón no está preparado para tener sólidos en su interior, puede tratar de salir y raspa toda esa piel interna y se produce lo que conocemos como un cólico renal, con sangrado, mucho dolor. Entonces sí es importante hacerse un control metabólico de orina para que podamos identificar qué es lo que está produciendo ese aumento de sustancias sólidas en el riñón. Yo les digo a mis pacientes que es como si fuera una sopa, con componentes sólidos y líquidos que se mantienen en equilibrio. Cuando hay alguna causa que hace que los líquidos bajen, por ejemplo, cuando los pacientes toman poco líquido, tenemos más posibilidades de tener cálculos. Otra causa puede ser que los sólidos suban, y entonces ahí hablamos de patologías como que los pacientes pueden eliminar mucho calcio, ácido úrico, y también podemos tener cálculos por esa razón. Y la tercera causa más frecuente es que hay una sustancia que disuelve los sólidos y hay una enfermedad que genera que esa sustancia sea baja, y entonces también eso puede favorecer la producción de cálculos. Entonces todas esas causas las podemos analizar con una muestra de orina que se llama un estudio metabólico de orina, para evitar que esos cálculos se formen nuevos cálculos o se hagan más grandes los que ya tenemos. ¿Cómo sé que puedo tener algún problema en los riñones y no sienta ningún dolor, ninguna incomodidad? Tiene que ver mucho con los antecedentes patológicos. Si vos no tenés antecedentes patológicos como hipertensión, diabetes, obesidad, tenés una vida sana, tenés pocas posibilidades, puede pasar, en la medicina nunca 1 más 1 es 2, puede pasar que tengas un problema renal, pero tenés pocas posibilidades. Pero si vos sabés que tenés algún antecedente patológico y después de cierta edad, es importante hacerse un chequeo con una muestra de sangre donde controlemos urea, creatinina, un ionograma y una muestra de orina, y entonces en esos pacientes podemos hacer una detección temprana si tenemos algún problema renal. Hay algunas provincias, y sobre todo Santa Fe se destacó por un estudio que hizo junto con el gobierno de detección precoz de la insuficiencia renal crónica, y entonces ellos a todos los pacientes que iban al hospital por alguna razón les medían urea, creatinina y una muestra de orina, y detectaron muchísimos pacientes con problemas renales en etapas tempranas, y entonces pudieron poner en marcha un montón de proyectos de prevención y evitar así que la enfermedad renal avance y que termine el paciente en diálisis o con un trasplante renal. Así que sí, hay que hacerse chequeos para poder saber si uno no tiene, digamos, alguna condición específica que favorezca esto. Bien. ¿La predisposición a sufrir insuficiencia renal es hereditaria? La insuficiencia renal en realidad es un proceso del riñón que se produce por el deterioro de la función del riñón. No es hereditaria en sí misma. Hay enfermedades que son hereditarias que pueden producir insuficiencia renal. Por ejemplo, hay una enfermedad que se llama poliquistosis renal, donde el riñón se transforma en un riñón lleno como si fueran de burbujitas, llenos de quistes, y entonces eso genera insuficiencia renal y eso puede hacer que termine en diálisis el paciente, y eso es una enfermedad hereditaria. Hay otras enfermedades que en Catamarca tenemos muchos pacientes que se llama enfermedad de Fabry, que también puede producir insuficiencia renal y puede el paciente terminar en diálisis. Pero hay otras enfermedades que no son hereditarias, como las que venimos repitiendo: diabetes, hipertensión, obesidad, cálculos, infecciones urinarias a repetición, que pueden evolucionar, si uno no las controla y no la trata en forma adecuada, en una enfermedad renal crónica, que es la insuficiencia renal crónica. La gente del interior de la provincia, que a veces tiene posibilidades de no tener tantas el agua potable como tenemos nosotros, ¿cuáles son los cuidados que tiene que tener y qué índices hay el interior en relación con Catamarca a problemas renales?
No sé, no, la verdad es que no está estudiado si tenemos una mayor incidencia. Sí tenemos en Catamarca de por sí un problema con el agua, que nosotros tenemos un agua que se llama un agua muy dura, porque como tenemos muchos minerales, de por sí nuestra agua potable tiene una alta cantidad de calcio, por ejemplo, y eso que nosotros muchas veces vemos depositados en esos filtros que compramos, que los conectamos al agua y vemos que quedan esos filtros sucios después de unos meses, bueno, imagínense que esos filtros son nuestros riñones. Entonces, en los lugares donde por ahí sabemos que hay más minería o que el agua es más dura o que sabemos que hay algún mineral en mayor cantidad, puede haber más predisposición a tener problemas renales, sobre todo de cálculos renales. Entonces, es importante que, por ejemplo, si se puede conseguir alguna forma de poner un filtro en el agua. Nuestro riñón es tan espectacular, como les contaba al principio, que está capacitado para poder manejar ese exceso de iones o de minerales, pero llega un punto en que esos filtros se saturan y entonces se pueden producir problemas y empezar a producir daño. Entonces, una de las formas que podemos hacer para evitar que eso pase es tener un agua de mejor calidad. Hoy es imposible plantear que todo el mundo tome agua mineral, no existe. Pero una buena forma es, si sabemos que estamos en un lugar donde el agua es dura, podemos usar esos filtros que hacen que el agua quede todas las sales que están en mayor cantidad en esos filtros. Como para ya ir cerrando, ¿cuáles son los alimentos que debemos consumir que nos hacen bien? Porque vos decías, por ejemplo, bueno, el tema de sacar la sal, pero ¿cuáles son los alimentos que nos hacen bien al riñón? Bueno, en realidad el riñón no está exento, no está fuera del organismo. Entonces todo lo que sea una alimentación saludable y variada, con verduras, frutas, una cantidad adecuada, la gran cantidad de proteínas no es saludable. Entonces necesitamos proteínas para nuestro organismo, necesitamos hidratos de carbono para nuestro organismo, necesitamos las harinas, como yo le decía, preferentemente que sean fibras para que no sean harinas blancas y refinadas, y la hidratación adecuada. Entonces, una dieta variada con frutas, verduras, carnes. Esa es la alimentación que nuestro riñón necesita. Si tenemos alguna patología en particular, y es importante en eso la pregunta que me están haciendo, necesitamos una dieta especial. No tiene sentido que yo me ponga a hablarles del fósforo en exceso o de la cantidad de proteínas. Si alguien pierde proteínas en el riñón, necesita consumir una cantidad de proteínas X menor, y eso lo trata el nefrólogo con el nutricionista. Pero una buena alimentación y variada es muy importante para que nuestros riñones sean saludables. Bien, las infecciones urinarias pueden lastimar el riñón, los antibióticos, los antiinflamatorios. Bueno, está muy buena esa pregunta. Sí, hay antibióticos específicos que pueden producir inflamación del riñón, y es muy importante por eso no automedicarse. Los antibióticos que pueden producir daño en el riñón no son muchos, es un grupo que se llama aminoglucósidos, no importa, porque si ustedes cuando tienen algún problema de alguna infección consultan con su médico, el médico va a poder saber elegir cuál es el antibiótico que necesitan para que no les cause daño en el riñón. Y si fuera algún antibiótico porque el germen que tienen solamente es sensible a ese antibiótico, seguramente hará una consulta con el nefrólogo y va a adaptarlo a la función del riñón que tiene el paciente para darle en una dosis adecuada. El otro punto clave son los antiinflamatorios. Y los antiinflamatorios son los que conocemos como el ibuprofeno, el diclofenac, el ketorolac, ahora está no quiero decir una marca, pero el meloxicam, que vienen todos los viejitos que les duelen las articulaciones. Entonces, no, dice, yo tomo todos los días una pastilla con meloxicam. Uno se quiere morir de un infarto, porque no le van a doler las articulaciones, pero sus riñones están sufriendo, los riñones y el estómago. Entonces, todo ese grupo de analgésicos que se llaman AINES, hay que dejarlos de reserva. Yo les enseño a mis pacientes cuando vienen al consultorio que si uno tiene un dolor, por supuesto no hay que sufrir, pero no
tomar una medicación fuerte como un AINE en primera instancia. Por ahí elegir un analgésico como un paracetamol, que no es tan dañino para los riñones o para la mucosa gástrica, y ver qué pasa. Si con eso no funciona, no es suficiente para el dolor, bueno, recién ahí subir un escalón en la escalera de la analgesia. Y si no, hay que hacer una consulta con el especialista, no automedicarse, porque es muy frecuente enfermedades en los riñones, que se llama nefritis tubulointersticial, que es una patología que hasta puede necesitar una diálisis aguda, quiere decir necesitar una diálisis transitoria, porque los antiinflamatorios pueden ser muy dañinos para el riñón. Si a eso le sumamos que esa persona está con una inflamación de algo, toma una gran cantidad de analgésicos, eso es un combo que para el riñón es fuertísimo. Entonces siempre controlarse con su médico y no automedicarse. Volviendo al tema del agua, Ana de Montero pregunta si se puede hacer hervir el agua. Sí, es una forma donde, que más que todo por precipitación, si uno después ve la pava, lo que nosotros conocemos como sarro, que queda ese sarro blanco, esas sales ayudan a que no por el hecho de hervirla que va a quedar más estéril, sino que hacemos que precipiten las sales y el agua es más pura. Es una muy buena opción para el que no puede tener un filtro. Sí, sirve. Bien. Bueno, Doc, si tenemos que ir al sanatorio para hacernos atender, además de los cuidados que tenemos que tener, ¿cómo hacemos para poder acercarnos? Yo siempre le digo a mis pacientes que nos vayan a ver tranquilos, es muy importante, estamos teniendo grandes problemas, no solo en Argentina, sino en el mundo. El COVID va a pasar y en algún momento se va a terminar, y todas las otras enfermedades necesitan tanta atención o mucho más que el COVID, porque el COVID va a pasar, pero las otras enfermedades no. Entonces es muy importante que no dejemos de ir a hacer nuestras consultas. Siempre les cuento a mis pacientes que en el sanatorio exageramos las medidas de control. Nadie se contagia en un sanatorio, porque si ustedes van en el Sanatorio Pasteur, tienen un control en la puerta de entrada donde les la temperatura, le hacen un triage con preguntas, les ponen alcohol en gel, están organizados los turnos, por eso es importante que se programen las consultas con tiempo para que la gente no se amontone en la sala de espera. Entonces es importante poder ir al sanatorio para problemas cardíacos, para problemas renales, para problemas oncológicos, para problemas ginecológicos. No tenemos que dejar de hacer los controles médicos que necesitamos. Y si necesitan que nosotros los ayudemos, nosotros somos un equipo. Estamos en el Sanatorio Pasteur en el segundo piso, nos llamamos Unidad del Riñón, aunque ahora ya todos saben lo que es la nefrología, y trabajamos en conjunto con la doctora Pernacetti y el doctor Sadi, y somos todo un grupo de gente que trabajamos para la salud renal de los catamarqueños. Los esperamos y cuando quieran estamos a su disposición. Gracias.